Sin lugar a dudas, a muchos les gustan los gatos. Hasta hay personas que sienten fascinación por ellos. Incluso se sabe que en otros tiempos en algún país fueron venerados creyendo los dioses. Los meninos tienen en su auge un gran poder. Se cree que con él pueden cruzar la línea entre la vida y la muerte e interactuar en el más allá. Presienten y ven cosas que los humanos y otros animales no. Lo de sus 7 vidas aún no se ha confirmado si es verdad, pero esa creencia los hace ser aún más enigmáticos. Son capaces de limpiar las malas vibras que habitan el hogar o si alguien las envía de mala fe. Principalmente liberan a los bebés de esas malas energías cuando algo malo está acechándolos. Algunas personas no los quieren por supersticiones, sobre todo a los negros, creen que traen la mala suerte. Muchísimos años antes fueron utilizados por hechiceras para hacer daño. Incluso en estos tiempos lo siguen haciendo algunas brujas. Su extraño auge les da mucho poder a sus hechizos. Por la historia que voy a narrar sobre ellos, tal vez haga que ya no les gusten, o por lo contrario, quizás sientan más fascinación por ellos. En un lejano país por allá en Irlanda, había un hogar. Estaba habitado por una pareja de recién casados. Estos por primera vez se convirtieron en padres de una hermosa niña. Uriel, el padre de la niña, era jornalero y por lo regular no asistía de día en su casa. Su mujer Eliana se dedicaba al hogar y a cuidar a su pequeña hija. Ellos tenían un gato, lo habían criado cuando cachorro, desde antes que naciera su hija. El menino de nombre Rolando era algo perezoso, se la pasaba echado cómodamente, siempre cerca de Eliana, o cuando andaba haciendo sus quehaceres, se le restregaba entre sus pies ronroneando suavemente, mientras su bebé dormía tranquilamente en la cuna. Parecía que nada rompería su tranquilidad de ese hogar. Sin embargo, el maligno no tiene sosiego, nunca duerme. No se sabe cuándo aparecerá con su mal. Por lo regular, ronda donde hay mucha tranquilidad para corromperla, y esta vez había escogido el hogar de los recién casados, tal vez por su pequeña hija. Rolando empezó a tener comportamientos extraños. Ahora solo quería estar donde estaba la bebé, ya no rondaba ni se echaba al lado de Eliana. Además era muy activo, la pereza había abandonado su cuerpo. Andaba de aquí para allá, parecía perseguir algo, siempre por el entorno de la bebé. Todo eso no pasó desapercibido para ellos, sobre todo para Eliana, quien era la que siempre estaba en casa. Solo que pensaba eran cambios que tenían los animales. Cierto día, cuando Eliana estaba cocinando la merienda, escuchó llorar a su bebé, luego ruidos, como que algo caía. Preocupada por su hija, corrió para ver qué había ocasionado esos ruidos. Al llegar vio la repisa donde tenía las cosas de la bebé tirada en el suelo. El gato estaba sobre ella, con el cuerpo erizado. Parecía querer atacar a alguien. Sus garras tiraban zarpazos hacia el vacío. Eliana, extrañada, lo veía sin entender por qué hacía eso, si no había nadie. Supuso que el menino trepó en la repisa tumbándola al querer bajarse. Por su mente nunca pasó que algo malo podría estar rondando a su bebé y que el gato la estaba protegiendo. Tomó a la niña cargándola. Sin duda estaba llorando porque el ruido la había asustado. Eso pensó ella. Pasó de largo el incidente, ni siquiera se lo diría a su esposo. No había nada de qué preocuparse, era un incidente como cualquier otro. Una vez tranquila su bebé, sacó al gato del cuarto y siguió con sus quehaceres. Rolando no se quería salir, arañaba la puerta insistentemente, muy nervioso queriendo entrar, como si presintiera algo malo. De repente, la niña volvió a llorar. Pensando que tenía hambre, fue por ella para darle teta. Cuando abrió la puerta, Rolando entró primero que ella corriendo y de un gran salto cayó en la cuna con su niña, quien no paraba de llorar tirando nuevamente zarpazos.
Enfurecido peleaba con algo sin haber nadie. Eliana agarró al gato y lo aventó pensando que estaba atacando a su pequeña. Nunca vio que la cuna estaba en otra posición de como la había dejado unos minutos antes. Al querer abrazarla, vio que en un bracito tenía unos arañazos. Sin dudarlo, culpó a Rolando y por primera vez lo miró con odio. El menino seguía con su piel erizada, volteando hacia ella y le hizo pensar que quería atacarla. Se asustó cuando lo vio querer saltar sobre ella y Eliana de escobazos le quitó la intención, corriéndolo de su habitación. Ahora sí le contaría a Uriel para ver qué hacía con el gato. Ya lo veía como un peligro para su hija. Luego que le contó lo sucedido a su esposo, le pareció extraño debido a que el gato era muy tranquilo. No obstante, después de verle los aruños a su pequeña, le creyó a Eliana y sacó a Rolando al patio. Ya no le permitirían entrar, pensando que eso era lo mejor. Sin embargo, la niña de repente lloraba sin motivo aparente y el gato no estaba para culparlo de eso. También escuchaban ruidos como que mecían la cuna. Eliana entraba furiosa buscando a Rolando, creyendo que se había metido, pero este se encontraba en el patio, maullando queriendo entrar por algo, pero era ignorado. Cierta ocasión que dejó la puerta abierta sin querer, el gato entró yendo directo a con la bebé. Eliana andaba tendiendo la ropa y no se dio cuenta. Al terminar fue a la habitación, queriendo ver si su hija estaba bien. Cuando entró, vio que Rolando estaba echado en su pechito, con su boca muy cerca de la de ella. Pensaba que le hacía algo, porque se veía un tipo de humo entre azul y blanco salir de sus bocas. Aterrada corrió y de un golpe quitó al gato, quien salió corriendo al momento del cuarto. Desde ese día su pequeña empezó a enfermar, pero los doctores no le encontraban ningún mal. Pensaban que el gato la había contagiado con algún virus. Eliana había visto la neblina en sus bocas, pero no sabían que Rolando no le estaba haciendo daño. La nebulosa era una maligna energía que había entrado a su cuerpo y se le estaba sacando. Pensaron en sacrificarlo, pero no lo hicieron. Aún sentían cariño por él y Uriel se lo llevó al trabajo dejándolo en el monte. Tal vez sobreviviría cazando ratones. Siguieron los días y su hija no mejoraba. No sabían qué hacerle si no le encontraban ningún mal. Lo único que podían hacer era rezar, pidiéndole a Dios que se las aliviara de lo que tuviera. Eliana no sabía por qué, pero extrañaba al gato. Comenzó a tener dudas de que fuera el causante de lo que tenía su bebé y le dijo a su esposo que lo buscara. Sería como buscar una aguja en un pajar. Aún así, Uriel le prometió hacerlo en la mañana. Estaba por oscurecer y así menos lo encontraría. Sin embargo, parecía que el maligno no quería que Rolando regresara. Al parecer, era el único que podía estropear sus planes, porque esa noche cayó un tormentón de esas como el último diluvio. Con ella era poco menos que imposible poder encontrarlo con vida. Toda la noche llovió. Por la mañana aparecieron grandes charcos y ríos desbordados. Los caminos eran intransitables. Rolando no podría haber sobrevivido a eso. Uriel tampoco pudo ir a buscarlo, ni siquiera a trabajar. No obstante, el gato estaba vivo. Parecía ser un emisario de Dios. Lo había protegido guiándolo a una cueva que estaba en un grueso tronco de un árbol. Un ratón que la habitaba sería su comida. Cuando pudo salir de la cueva, se fue tomando un rumbo fijo. Debía cumplir una misión. El mal acechaba a su familia humana. La noche llegó y en casa de la pareja las cosas no marchaban muy bien. Por principio de cuentas, su bebé seguía mal. Se escuchaban lamentos, risas escalofriantes y susurros macabros. Un ente demoníaco habitaba la casa y quería a su bebé. Era con quien Rolando luchaba para evitar que le hiciera daño a su hermanita humana. Estaban arrepentidos por haberlo abandonado en el monte, pero nada podían hacer, solamente encomendarse a Dios y pedirle por su hija,
y que Rolando se encontrara bien. Ellos estaban en otra habitación, protegiendo a la pequeña. El demonio solamente tenía poder para estar en aquella donde dormía la niña. No podía entrar a la otra, por lo tanto, tampoco podría hacerle más daño. Aún así, sus padres estaban atemorizados. Lo que habitaba su hogar era el mismísimo demonio. No había manera de luchar contra él. Esa noche a las 3 de la madrugada, cuando el diablo tiene más poder, la pareja escuchó un maullido venido de afuera. Sus corazones latieron aceleradamente por la esperanza que fuera su gato. No podían salir de su habitación, el innombrable los atacaría. Entonces abrieron la ventana que daba al patio y lo llamaron por su nombre. Segundos después vieron aparecer al menino saltando por la ventana. Una fuerza desconocida lo había llevado hasta su familia sano y salvo. Ellos lo abrazaron gustosos de verlo, pero Rolando se revolvía con fuerza, tratando de liberarse de sus manos. Deseaba salir de ese cuarto, sabía que estaban en peligro al habitar el mal entre ellos. Su misión era expulsar a esa bestia que, sin ser invitada, había llegado a su casa para hacerle daño a sus amos. Sus padres humanos entendieron lo que quería y soltaron a Rolando. Abrieron la puerta y él rápido corrió hacia la otra habitación, donde se encontraba el maligno. Uriel y Eliana no podían ver lo que estaba sucediendo en aquel cuarto, pero sí escuchaban todo. Sus risas macabras, gruñidos escalofriantes del maligno, pero los potentes maullidos de su gato se escuchaban diferente. Parecía haber tenido una transformación. Quizás Dios le había otorgado ese poder para derrotar al mal. Adentro seguía la lucha entre el bien y el mal. Las cosas caían haciendo estrepitosos ruidos. Una fuerte tormenta con rayos cayó de improviso, con mucho viento. Los elementos de la naturaleza parecían haberse unido a la batalla. El bien estaba de parte del gato, le había dado mucho poder y el demonio estaba furioso porque no podía vencerlo. Lo hacía notar con los fuertes rayos que caían cerca de la casa. Sus aires huracanados parecían querer derribarla, pero nada amedrentaba al menino. La mano poderosa de Dios guiaba sus garras. Del hocico le salía una neblina blanca transparente y con sus garras la dirigía hacia la bestia con zarpazos. Era energía pura otorgada por el divino. Dios crea a sus guerreros sin importar su condición. Con su mano los hace poderosos, mucho más que los bizarros del maligno. Y lo había hecho con un corriente gato. Aquel con quien luchaba era solo un sirviente del innombrable. La batalla continuaba entre maullidos del gato y maldiciones de aquel demonio. Rolando ya no era el mismo, se había convertido en un ser grande y poderoso por la voluntad de lo divino guiado por su mano. Como un gato nahual, no habría ser que pudiera derrotarlo. El innombrable lo sabía y, encabronado por su derrota, abandonó furioso aquel hogar y como por arte de magia llegó la calma. La tormenta, rayos y los fuertes vientos desaparecieron como por arte de magia. También de la niña desapareció el mal. Milagrosamente había sanado. Verdaderamente fue algo increíble cómo el mal llegó a ese hogar y mucho más que un simple gato lo haya vencido. Con fe no hay nada imposible y menos para el Creador. Nunca supieron si fue enviado por brujería ese mal o si llegó solo para quitarles a su bebé. Ya saben cómo son las malditas envidias. Desde entonces, Rolando durmió cerca de la niña y mientras vivió, nunca más apareció ese demonio. En ocasiones,
La vida es dura y cruel para algunas personas. Las circunstancias las obligan a tomar un camino según fácil, aunque este no tenga nada de fácil. Por lo contrario, tiende a ser más escabroso, sobre todo para nosotras las mujeres. Peor aún, cuando se es madre soltera, tenemos que ser padre y madre a la vez, dividirnos en dos partes para trabajar y cuidarlos. Así empezó mi vida, desde que el vicioso de mi marido me abandonó con 2 hijos, sin importarle que no tuviéramos ni para comer. Busqué un trabajo, pero por mi inexperiencia rechazaban mi solicitud. Mi desesperación llegó al límite por no tener nada para darles de comer a mis hijos. Entonces, no tuve otra salida más que iniciarme en la vida galante. Exacto, es lo que estás pensando. Prostituiría mi cuerpo en una cantina de mala muerte. Tenía que alimentar a mis hijos a costa de todo, sin importar que yo me arrastrara en el fango, en un trabajo que muchos piensan es fácil. Mi turno sería nocturno, al menos el horario se adaptaba a mi conveniencia. No podía dejar de día solitos a mis hijos y de noche podría dejarlos dormidos para irme a trabajar. Lo sé, era un riesgo, pero tenía que tomarlos si quería sacarlos adelante. Lo más difícil fue al principio, tener que soportar todo tipo de hombres, su mal aliento por el alcohol, los abusos por tal de que te inviten un trago y peor aún, cuando ya andan borrachos y se sienten con el derecho de acariciarte por haberte invitado una ficha. También existe la envidia entre las muchachas por los clientes. Parecerá increíble, pero hay muchachas preferidas por algunos de ellos y yo era una de esas. Además de todo eso, hay otros peligros, los pleitos que se suscitan en esos lugares o tipos que se creen tus dueños, se obsesionan con una y no las dejan estar con otro cliente. Por si fuera poco el peligro que corremos al regresar solas de madrugada a casa con algo de dinero, mujer y dinero juntos es una tentación para las ratas de lo ajeno. En aquellos días se corría el rumor que estaban desapareciendo muchachas jóvenes de la vida galante. No era solo el rumor, porque en los noticieros y periódicos día con día salía la nota de una chica desaparecida. También en el bar donde trabajaba se hablaba mucho de eso, por lo que quienes laborábamos ahí estábamos asustados. Se pensaba era un asesino serial, por lo que nadie estábamos seguros andando ese loco suelto, sobre todo las mujeres. Pero teníamos que trabajar, nadie nos iba a dar nada gratis para llevarle a nuestros hijos. En el trabajo había una compañera que se llevaba bien conmigo, de nombre Dolores. Yo le decía Lola. Ella fue quien me enseñó de cómo debía tratar los clientes. También confió en mí, prestándome dinero para llevarles algo de comer a mis hijos. Le vivía agradecida por eso. Los siguientes días fueron de calma. En las noticias no decían nada de alguna desaparición, tampoco que habían atrapado al asesino serial, lo cual significaba que andaba suelto. Así actúan los de mente desquiciada, asesinan unas veces y dejan de hacerlo para despistar a la policía. Esa tranquilidad nos dio un poco de paz a mi amiga y a mí, sobre todo cuando regresábamos a casa caminando. Vivo a unas calles del trabajo y en mi ruta hacia él pasaba por un pequeño parque, el cual era donde sentía miedo al regresar cuando salía. En la madrugada hay de todos los peligros. La soledad de las calles son aliadas de los delincuentes y por lo que se estaba viviendo, las hacía mucho más tétricas y peligrosas. Sobre todo esa calle. Los árboles del oscuro parque eran un perfecto escondite para los delincuentes. Sin embargo, esa calma pronto sería interrumpida. Cierta noche una compañera llegó aterrada, diciendo que había sido perseguida la madrugada anterior
por un raro ser. Decía que salió de los árboles volando y se paró cerca de ella, mirándola con ojos como el fuego. Aquel engendro no era humano, ningún ser humano tiene alas para volar y éste las tenía, así como unos enormes colmillos que le mostraba al estar parado frente a ella. Con voz temblorosa dijo que una fuerza extraña la paralizaba porque no se podía mover. Luego agitó sus alas preparándose para atacarla. No obstante, en ese preciso momento, para su fortuna, las luces de un auto impidieron el ataque y el ser se fue volando hacia el bosque. Fue cuando la compañera pudo correr hacia acá. Se veía tan asustada que no dudamos decía la verdad. Entonces la tensión regresó, pero mucho más escalofriante. Quien se estaba llevando a las mujeres no era un asesino serial, era un ser de otro mundo y salía del parque en las noches, por donde yo pasaba todas las madrugadas. La siguiente noche, esa chica ya no fue a trabajar. En nuestra chamba, todos comentaban su desaparición y no teníamos ninguna duda que estaba relacionado con lo que nos había platicado la otra noche. En eso llegó otra compañera con un periódico. En la portada estaba la foto de la desaparecida. Había sido encontrada muerta sin sangre en medio del parque con unos orificios en su cuello. La noticia causó conmoción a todo el personal. Fue que mi amiga Lola me comentó que tenía unos ahorritos y estaba pensando en dejar de trabajar por un tiempo. Tal vez en ese lapso se desterraba este asesino o la policía lo atrapaba. Entonces volvería a su trabajo. Notaba su miedo y la comprendía, porque honestamente yo también lo sentía. Casi me veía atrapada en las alas de ese terrible y asesino ser, pero necesitaba trabajar. No podía darme ese lujo como el de mi amiga. Al día siguiente, Lola no fue a trabajar y la verdad me hacía falta para platicar con ella. La desaparición de nuestra compañera nos tenía tensas a todas en el bar. Pensaba que no había ido por lo que me dijo la noche anterior y no le llamé para preguntarle cómo estaba, pensando que era por eso. En esa ocasión, para mi fortuna, salí más tarde de lo normal. Tuve buenos clientes y me fui a casa hasta que cerraron. Iba con unas copas de más, estaba algo mareada. Cuando caminaba por el borde del parque, como a 20 metros frente a mí, vi una extraña figura parada. Parecía usar gabardina negra, casi arrastraba en el suelo. Me detuve tratando de identificarlo y aunque andaba ebria, vi que era calvo, de orejas picudas con ojos destellantes. Parecía querer hipnotizarme con ellos porque me miraba fijamente. La frágil luz de un farol iluminaba tenuamente su figura y pude ver que de su boca empezaron a brotar unos grandes colmillos. De repente, lo que parecía ser su gabardina eran sus alas, porque se empezaron a abrir, agitándolas para emprender su vuelo hacia mí. En eso, el canto de un gallo anunció que estaba por amanecer y un rayo solar llegó a la copa de un árbol. Aquel ser desvió su vuelo de mí hacia otro lado buscando la oscuridad, emitiendo un espeluznante chillido. Imagino que iba a su guarida. Fue claro que el sol le afectaba, porque en cuestión de segundos desapareció. No tenía dudas que era quien se llevaba a las mujeres. Asustada apresuré el paso. Mi hogar estaba a 2 cuadras y tarde se me hacía para llegar. Cuando llegué, mis pequeños aún estaban dormidos y me recosté para descansar. Dormí un par de horas. Luego de darles desayuno a mis hijos, le llamé a Dolores. Quería contarle lo que me había sucedido, pero no contestó. Pensé que estaría ocupada y me puse a hacer mis quehaceres, pensando que si hoy me iba en el trabajo como en la noche, dejaría de trabajar un tiempo como mi amiga. Era sábado y esos días iban buenos clientes. Antes de irme al trabajo, le llamé de nuevo a mi amiga, pero igual no me contestó. Se me hizo raro. Por lo regular siempre me contestaba,
No obstante, ya era tarde, guardé mi teléfono y me fui rápido al trabajo. Cuando llegué al antro, estaban con la novedad que Lola había desaparecido. Una compañera era su vecina y fue quien llevó la noticia. La policía había ido a su casa por el reporte de su desaparición. Recordé que ella lo había visto antes. Quería decir que quien veía al ser quedaba marcado. El ente maligno lo perseguiría hasta atraparlo. ¡Santo Dios! Yo también lo tuve frente a mí una noche antes. Estaba marcada. Tarde que temprano vendría por mí. Me llené de terror. No sabía qué hacer. Nadie podría ayudarme. Lo único recomendable era llevarme a mis hijos lejos de ahí. Solamente debía esperar a que amaneciera. La noche marchaba genial y me estaba yendo bien. Con lo que ganara esa noche y con lo que tenía guardado, podría irme a otro lugar donde no me persiguiera aquel demoníaco ser. Salí de mi trabajo, llevaba buenas ganancias, pero también mucho miedo. Y para hacer más escalofriante el momento, justo cuando llegaba al parque, comenzó a caer un tormentón. El aguacero hacía más nula mi visibilidad, por lo que caminaba con dificultad. De repente, algo llegó volando y me levantó en vilo. Miré pasar los copos de los árboles por debajo de mí. Unas garras poderosas me llevaban cargando por el aire. Empecé a gritar pidiendo auxilio, pero mis gritos se perdían entre los rayos y la fuerte lluvia. Llegamos a una finca abandonada. Entró por una gran ventana que estaba abierta aún cargándome y me arrojó sin siquiera haber tocado el suelo. Rodé en el piso emitiendo un grito de dolor y él tranquilamente cerró la ventana corriendo en ella una gruesa cortina negra. Los rayos seguían cayendo fuertemente. En eso, la luz de un relámpago entró por una pequeña rendija y con horror miré que ahí estaba mi amiga. No lo podía creer. Como pude me arrastré hasta ella y la abracé diciéndole que todo estaba bien, saldríamos de esta. Al recargarla en mi hombro, sentí que algo caliente caía en él, escurriendo hasta mi pecho. En su cuello tenía 2 orificios por donde le brotaba sangre. Aquel ser era hematófago y le había chupado el cuello. Me percaté que había otras chicas más. Parecía que ya tenían tiempo ahí porque ya estaban muertas. Con horror vi que se dirigía hacia mí. Imaginando que me iba a matar, me encomendé a Dios, pidiéndole que cuidara de mis hijos. Sin embargo, a quien quería era a Lola y me la arrebató de mis manos. Luego, ante mi aterrada mirada, clavó los colmillos en su cuello, succionándole toda la sangre. Fue el acabose para mi amiga, muriendo sin gota de sangre. Luego se fue a un rincón y se quedó parado. Era algo increíble porque no se movía ni un milímetro. Tal vez estaba digiriendo la sangre de mi amiga. Afuera ya se había quitado la tormenta y estaba saliendo el sol. De repente abrió los ojos, se le veían rojos. También abrió su boca mostrando unos enormes colmillos, extendiendo sus alas. De un rápido movimiento llegó hasta mí. Ni siquiera pude notar cómo lo hizo, pero en menos de un segundo ya me tenía atrapada listo para morder mi cuello. Mi nariz absorbió su fétido aliento, pero no pudo clavar sus colmillos. Algo se lo impidió y se apartó de mí emitiendo un chillido. En eso, la puerta cayó derribada apareciendo la policía. Al momento le dispararon. No obstante, las balas nada le hacían, pero la fuerza de los impactos lo hicieron trastabillar, cayendo por la ventana, y al pegarle de lleno el sol en su cuerpo, empezó a arder. Increíblemente, las balas no le hicieron daño, pero para el sol no era inmune, y todos vimos cómo ardía hasta que se hizo cenizas. A mí me había salvado un crucifijo de plata que siempre llevaba en mi cuello.
con viva voz de la abuela lo que nos contó un día. Ah, cómo me gustaban sus historias. Tenían tantas experiencias vividas ella y el abuelo, todas muy emocionantes. Bien recuerdo que cuando se preparaban un café, significaba que empezarían a contarnos algo vivido por ellos. Tenían un horario, siempre lo hacían a las 8 de la noche, porque a las 10 nos mandaban a dormir. Teníamos que levantarnos temprano para ir a la escuela. Aquella noche nos dijo: a ver, mis niños, acomódense bien. Voy a contarles una historia de miedo. No quiero lloraderas. El que se asuste se me va a dormir. ¿Entendido? Hace mucho tiempo, cuando yo estaba jovencita de buen ver, llegó un hombre muy elegante al pueblo, dizque a comprar ganado. Su vestimenta era toda negra, hasta su caballo era como el carbón. Decía tener su rancho atrás de un cerro que estaba frente a nuestro pueblo. Pero quienes pasaban por ahí nunca lo vieron. Las muchachas solteras, cuando lo vieron llegar, se derretían por él. Misteriosamente, su corazón empezaba a latir aceleradamente. Muchas de ellas quedaban prendidas de ese enigmático hombre casi al instante. Yo, aunque quisiera, no podía, porque andaba con su abuelo, pero era buen mozo el condenado, de bigote mostachón, barba de candado y un cuerpo que cualquier hombre le envidiaría. Además se veía que era rico por la vestimenta que portaba. Tenía botones y bordes de oro. Su caballo era un pura sangre. No, si a mí se me torcían mis ojitos cuando lo miraba pasar en su flamante corcel. Lo veía disimuladamente para que su abuelo Juan no lo notara. Pero había algo raro en él. Siempre aparecía de noche y se iba antes de amanecer. En la cantina nunca perdían los naipes, tampoco se emborrachaba por más que tomara tequila. Parecía tener pacto con el diablo. Ay, Dios mío, perdóname por nombrarlo, pero es la verdad. En la primer mujer que se fijó fue en la viuda Asunción, como de 30 años. Pronto se la llevó y nunca más volvimos a saber de ella, aunque él siguió viniendo. Algunos decían que por allá la había abandonado en otro pueblo, pero solo eran díceres. En realidad nadie sabía qué hizo con ella. Una noche 2 hombres lo esperaron en el camino. Sabían la hora que se iba y pensaban asaltarlo. Habían visto pagar en la cantina con monedas de oro y se las querían quitar. Cuando pasó por donde estaban ocultos, uno de ellos le clavó un puñal en la espalda y el hombre de negro cayó. Al parecer estaba muerto. De repente escucharon una macabra risa y el hombre apareció atrás de ellos, pero con otra apariencia. Ahora tenía cola, cuernos y de sus ojos le brotaba fuego. Era el mismísimo diablo. Los hombres cayeron fulminados como por un rayo, quedando sus cuerpos calcinados. Nadie supo qué pasó con ellos, solo encontraron sus cenizas en el camino. Todos pensamos que un rayo los había matado, pero resultaba extraño, ya que un rayo no calcina los cuerpos. Al poco tiempo se llevó a otra muchacha. Las deslumbraba con oro o simplemente ellas querían irse con él. Como lo dije antes, era muy guapo el condenado. Muchas suspiraban por ese hombre desconocido que nadie sabía de dónde había llegado. Otra cosa era que los padres no se oponían. Cuando le gustaba una se la llevaba y nadie podría evitarlo. No sé si porque ellas se iban voluntariamente o porque si les daba oro a sus padres para llevárselas. En una ocasión, un novio celoso lo fue siguiendo. Quería saber a dónde se llevaba a su novia para quitársela. Llevaba su machete listo por si se ponía rejego, pero cuando llegaron al cerro no había ningún rancho. Entonces vio que al caballo le salía fuego de sus patas y al hombre cuernos incendiándose también su cuerpo. Entraron a la cueva que se encontraba en la montaña nunca vista por nadie. Sentía miedo, pero por el amor de su novia continuó siguiéndolo.
Sin embargo, cuando entró a la caverna no había nadie. Hombre y animal habían desaparecido. ¿Pero por dónde? Si no había otra salida. Aquel jinete era nada menos que el mismísimo Charro Negro, que había hecho un pacto con el diablo para tener poder. El hombre escuchó unas escalofriantes carcajadas y salió a toda carrera en su caballo, sin detenerse hasta llegar al pueblo. Les contó que quien estaba llevándose a las mujeres era el Charro Negro. Él mismo lo había visto convertirse en un demonio y desaparecer en una cueva. Con razón ellas se iban por sí solas con ese jinete. Les quitaba su voluntad para que ni sus padres pudieran detenerlas. Cuando amaneció, mucha gente fueron a buscarlo, pensando que celoso el hombre les había mentido, pero no había nada de cueva. Sí, mis niños, ya les digo, la cueva había desaparecido junto con caballo y jinete y pensaron que ya no regresaría. Tenían razón, no apareció por unos días, porque luego regresó por más mujeres, pero esta vez lo hizo tal como era. Todos los del pueblo estaban aterrados. Llegaba derrapando las herraduras entre las peras de su corcel negro, dejando una estela de fuego por donde caminaba, y él emitía estruendosas carcajadas. Gritaba con su escalofriante voz en las calles que dejaran salir a las mujeres y les daría oro, o de lo contrario, haría que salieran solas y no les daría nada. Ese era el ganado que venía a comprar, puras mujeres vírgenes. Si llevaba alguna, luego desaparecía en la cueva junto con su cargamento. La cueva era el portal por donde cruzaba el Averno. Nosotros, igual que todos, teníamos miedo. Fue por lo que su abuelo y yo decidimos juntarnos. Tal vez al día no ser virgen, desistiría de llevarme. El cura nos dio a todos un crucifijo bendito para que lo pusiéramos en la puerta. Funcionó por un tiempo, pero luego volvió y se llevaba a otra muchacha. ¡Caramba! Ni a Dios le temía aquel enviado del Averno. No, chamacos, si en aquellos tiempos estaba más cabrón. Discúlpenme lo mal hablada, pero aún siento coraje de que mi Juan todas las noches lo esperaba tras la puerta, con su machete listo, para que no me llevara. Pobrecito de mi viejo, pensaba que iba a poder con el hijo del diablo con un simple machete, si ya se había echado a dos, aunque estos le clavaron un puñal en la espalda. Pero él daba gustosa la vida por mí para que no me llevara. Sin embargo, nunca llegó a nuestra casa y nos dimos cuenta que solo se llevaba a las mujeres vírgenes, tal vez como ofrenda para su amo y le diera más poder. Con todo lo que nos estaba contando la abuela sentíamos terror, pero nadie decíamos nada para que nos dejara seguirla escuchando. El abuelo la interrumpió diciendo: Zenaida, cuéntales cuando lo enfrenté al querer llevarse a tu vecina. Ah, sí, viejo, que me estaba olvidando esa parte. Cuando nos dimos cuenta que solamente quería vírgenes para llevárselas, se lo dijimos al padre, y él en misa dijo que casaría a quien quisiera para que ese demonio dejara de venir. Entonces, las pocas que quedaban solteras en ese momento se casaron con sus novios por miedo a que se las llevara. Solo una no pudo porque no tenía novio y era mi vecina. Luego, en otra noche, la última vez que apareció el Charro Negro, llegó directo a la casa de mi vecina. Venía por ella. Sus padres trataron de impedirlo, pero nada podían hacer contra el hijo del mal. Morirían si lo intentaban siquiera. Los gritos de la muchacha sacaron la casta de su abuelo Juan y decidido salió para enfrentarlo. El padre de mi vecina ya estaba muerto. A su hija ya la llevaba el Charro Negro montada en su caballo. Su mamá veía todo aterrorizada. Entonces mi viejo, arriesgando su vida, le dio machetazos al caballo, tratando de matarlo para bajar a la muchacha. Pero este no moría. No podía matar a quien ya estaba muerto y maldito. Además, también era un demonio.
El charro negro agarró fuertemente de la mano a Juan, quitándole su machete. Le iba a dar con él, pero no sabemos qué lo hizo desistir y arrojó al empedrado suelo el filoso machete. Después, su caballo relinchó y se fue a galope, llevándose a la muchacha dejando una estela de fuego por donde iba. Seguramente se perdería en la cueva. Dicen que ya no regresó. Nosotros no supimos más de eso, porque nos fuimos a otro pueblo, como muchos más por miedo a ese maldito jinete. Y aquí estamos, vivitos y coleando. A su abuelo le dejó la cicatriz de una quemada en su mano con el agarrón que le dio. Luego se supo que la viuda había engañado al marido y se la llevó por pecadora. Ahora sí, mis niños, acabó este relato. Todos a la cama. Temprano van a ir a la escuela. Mañana les contaré otra historia. Ya se imaginarán cómo nos fuimos de asustados a dormir. Esa era una de las historias más aterradoras que la abuela nos había contado. ¿Quién de los dos tiene más poder? Era el tema sobre una charla entre un gato y un perro, la que ya se estaba tornando discusión. Ninguno de los dos quería perder. El gato le decía al perro, muy seguro de sí mismo, sintiéndose un tanto más superior al canino: yo tengo 7 vidas, 6 más, porque tú solo tienes una. Si pierdo 5, cosa que sería muy difícil, incluso 6, aún me quedaría una, y sería más poderoso, porque en cada vida perdida aprendería del más allá. No eres tan inteligente como nosotros los gatos. Te falta ronronearles entre los pies de tus amos, haciéndoles cariño como yo para que te mimen. Ni les avisas cuando un ente maligno acecha sus hogares para hacerles daño. Yo hasta los expulso de mi casa. O cuando algún horrible duende o gnomo trata de llevarse el alma de alguno de mis hermanitos humanos bebés, aspirándola por su nariz y boca. Mucho menos puedes limpiar las malas vibras que los rodean cuando algún demonio se quiere alimentar de sus buenas energías. Las malas energías enviadas por brujería también me las trago. Si me ves gordo y perezoso es por eso, de tanta mala vibra que me trago, que va dirigida a ellos para que les vaya mal. Tampoco tus ojos pueden ver más allá de lo que ven los míos. Y lo más increíble, tú no puedes cruzar la línea que divide la vida y la muerte como yo. Dicho esto, lanzó un maullido sintiéndose que con eso había apabullado al canino. El perro se quedó gruñendo. Estaba pensando un momento antes de contestarle. Después le dijo: te equivocas, gato. Si tú puedes hacer eso, yo también tengo mis poderes. Soy más fuerte que tú. Mi vida, aunque solo es una, puede ser más larga que la tuya, aunque tenga 7 vidas. Y defiendo a mi amo dándola por ellos, tanto de fantasmas o demonios malos, como de gente viva que les quiera hacer un mal, porque yo recibo lo malo que va dirigido a ellos en brujerías o envidias. Les soy más fiel que tú hasta la hora de mi muerte. También mis ojos ven fantasmas y demonios, incluso a la misma muerte. Muchos humanos lo han comprobado al ponerse mis lagañas en los suyos y no lo han podido soportar de tan escalofriantes apariciones que miran. He luchado contra seres malignos cuando quieren hacerles daño poniéndome al frente de ellos. Arriesgo mi pellejo para alejarlos con mis fieros gruñidos, aún sintiendo miedo por mí. Además presiento la muerte, por eso aúllo y ladro toda la noche para que no se acerquen a la casa de mis amos y se los quieran llevar. Y lo más increíble, cuando un humano muere, solo un perro los puede ayudar a cruzar el río que está en el limbo nadando para sacarlos del inframundo y puedan continuar su camino hacia la luz, a purificar su alma, cosa que aunque ustedes los gatos tengan 7 vidas y puedan cruzar la línea de la vida y la muerte, no podrán hacer eso jamás. El gato quedó impresionado. Lo último que le había dicho su acérrimo enemigo era verdad.
Los perros cruzan un río a espíritus errantes siempre y cuando estos los hayan tratado bien en vida, algo que ningún menino podría hacer. Pero no demostró su impresión y para disimular le dijo al canino: te voy a contar algo de lo que soy capaz de hacer. Una noche, cuando estaba durmiendo al lado de mi mamá humana, mi sexto sentido se activó y empecé a detectar peligro. El pelaje de mi lomo lo comprobó porque se me erizó por completo. Entonces mi fino oído percibió casi un imperceptible lamento y miré que una maligna energía entraba por el espejo que está en la habitación. Aquella entidad lo estaba usando como portal. Mi amita estaba dormida, no podía sentir que en ese momento estaba en peligro. Lo que salía del espejo era una sombra, poseía una vibra tan negativa que todo mi cuerpo podía sentirla. Se posó en los pies de mi ama y comenzó a materializarse hasta formar una horrenda figura. Luego, la sábana que cobijaba su cuerpo se empezó a deslizar hacia el piso. Mis sensores se activaron cuando vi que la tomaba de sus tobillos para llevársela al espejo. Quería cruzarla al umbral, de donde una vez dentro no hay retorno. Lo peor era que a pesar de que la llevaba arrastrando, ella no despertaba. Creo que estaba bajo la influencia maligna de aquella aparición. Emití un maullido tratando de amedrentarlo con mi presencia. El ente solo volteó a verme, proliferando sus escalofriantes lamentos sin soltarla. Así llegó al espejo, arrastrando a mi protector hasta el portal. Salté hasta ellos y con fiereza le di de zarpazos. No obstante, mis garras atravesaban aquel etéreo cuerpo sin causarle ningún daño. Los golpes no podían afectar a un ente sobrenatural, pero yo no podía permitir que se la llevara. Con temor miré que el espíritu de mi ama empezaba a salir de su cuerpo con cada centímetro que entraba al portal. Si no la despertaba antes de entrar por completo, su alma se perdería en el más allá. Entonces crucé la línea de la muerte antes que ellos y empecé a maullar con todas mis fuerzas. En ese lugar los ruidos son más escalofriantes y mis maullidos taladraron los oídos de mi protectora, logrando despertarla. Además, mi poderosa aura de gato y las energías puras que emanaban de mi cuerpo disuadieron al engendro de llevársela y la soltó. Al despertar y ver lo que estaba sucediendo, temblando de miedo se puso a rezar todo lo que sabía. Yo de un brinco llegué hasta ella y me puse al frente retadoramente, pero con sus oraciones se cerró el portal y fue como la salvé de ese demonio. Muy buena acción de tu parte, le respondió el perro. Salvaste a quien te dio de comer y un hogar, pero no me impresionas. Te contaré lo que yo hice para que sepas cómo se protege a quien se ama de verdad. Una fría noche que ya dormíamos todos, escuché ladrar a mis amigos en la calle. Ladraban tan insistente que me levanté poniéndome alerta. Sus ladridos decían que el mal rondaba muy cerca, tan cerca que pude sentir sus malas energías. Puse mis patas sobre la ventana, parándome sobre ellas, para ver de quién emanaba esa energía tan escabrosa. Y la vi, era una sombra terrorífica. Su sola presencia causa un miedo indescriptible a quien puede mirarla. Una capucha negra cubría su rostro, solamente dejaba ver sus cuencas vacías. En su diestra cargaba una guadaña con las que les arrancaría la vida a quienes se iba a llevar esa noche. Yo soy muy valiente, pero en esos momentos sentí miedo, no por mí, sino por quienes eran mi familia humana. Si ese ente estaba ahí, significaba que iba por alguien. Entonces mi lomo se erizó por completo y empecé a gruñir amenazadoramente para evitar que entrara a mi casa. Y si eso no funcionaba, mis colmillos estaban listos para clavarse en quien quisiera perturbar nuestra paz. Pese a todo eso, aquella alma recolectora de los espíritus sin cuerpo entró atravesando la puerta como si fuese humo y vi su guadaña brillar, lista para cortar el hilo de la vida.
Era la muerte que iba por uno de mis amos. Me abalancé contra ella furioso, ladrando y tirándole mordidas, pero igual atravesó mi cuerpo, posándose a un lado de su cama. Levantó su guadaña para dar el golpe final. Con ello, la muerte interrumpiría los sueños de alguno y ya no despertaría. Rápido trepé a la cama, quedando encima de sus cuerpos, ofreciendo mi vida por la de ellos. La señora de las llaves bajó su guadaña y después de un momento desapareció. Al día siguiente había un alboroto. El vecino de al lado murió por la noche. Un accidente le quitó la vida. Escuché decir a mi amita que la noche fue muy rara. Ella había soñado algo extraño. La muerte se la había querido llevar en su pesadilla, pero su hermoso perro lo había evitado, interponiéndose ante ella. Y dijo: gracias a Dios solo fue un sueño. Qué lejos estaba de imaginar mi amita que no fue un simple sueño. Todo había sido real, tan real que la muerte no se fue sin un alma. Se llevó la del vecino. Para concluir, el perro le dijo al gato: tal vez no tengo poder y la muerte se estaba equivocando al querer llevarse un alma equivocada, pero el amor real sí es poderoso. Yo estuve dispuesto a sacrificarme por ellos y eso lo hizo aún más. Coincidencia o no, salvé a mis padres humanos. En esta historia no se supo quién era más poderoso de los dos, energéticamente hablando, pero desde entonces, siempre viven peleando perros y gatos.